Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para mí buenos días. Vamos a continuar con el estudio de la macroeconomía dinámica y vamos a continuar con el siguiente modelo que se llama modelo AK. Bueno, el modelo AK, como bien aquí menciona, es el modelo tipo básico. Es para una economía cerrada y sin gobierno. Y bueno, vamos a arrancarla. Vamos a ver, le damos acá. Bueno, aquí está. Bueno, ¿qué pasa con el modelo AK? Bueno, en el texto, el modelo AK o de crecimiento endógeno surge a partir de querer explicar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo, para lo cual debemos abandonar algunos supuestos de corte neoclásico. Bueno, ¿qué pasaba con los modelos neoclásicos? Recordemos que modelos como el modelo de Solow, el modelo de Ramsey, estos pronosticaban convergencias y de igual forma pronosticaban que todas las economías, independientemente de sus puntos de partida, con el modelo de Ramsey sí hacía falta estar en un punto específico para llegar a un estado estacionario, llegábamos a un punto donde las variables dejaban de crecer a una tasa a tasas cambiantes y decíamos que las variables principales crecen a tasas constantes, que se le conoce como un estado estacionario. Sin embargo, este tipo de comportamiento de las variables que vayan creciendo, que marginalmente decrezcan y que llega un punto en el que ya se estancan, es decir, que tanto el producto, el capital, el trabajo, la tecnología, los ratios capital-trabajo crezcan a tasas constantes, es algo que realmente la evidencia empírica no del todo ha respaldado. ¿Ok? Por otra parte, necesitábamos la forma de probar por qué hay naciones, hay países que durante grandes periodos de tiempo no han dejado de crecer, ¿no? O explicar a qué se deben las tremendas explosiones o milagros del crecimiento económico. Bueno, los modelos de crecimiento exógeno, que inician básicamente desde principios del siglo XX hasta, por decirlo así, 1960, resurgen a fines de la década de los 80, principios de los 90, con los trabajos de Paul Romer, de Paul Krugman y de otros economistas que empiezan a dar el boom en la teoría del crecimiento endógeno, cosa que hasta antes seguíamos usando modelos de corte neoclásicos. Bueno, aquí en el modelo acá vamos a demostrar que si cambiamos un poco la función de producción, es decir, un ligero pero tremendo cambio en un supuesto, nos trae un mundo y un universo de posibilidades para poder entender un sistema económico. ¿Ok? Aquí viene el principal cambio. Recordaremos que en los modelos neoclásicos, como es el modelo de Ramsey o el modelo de Solow, incluso el modelo de Diamond, que espero que lo podamos meter, estos modelos parten del supuesto de que la función de utilidad la función de producción tenía ciertas propiedades. Una de ellas es que, bueno, recordaremos la homogeneidad de grado 1, ¿no? Que implicaba también los retornos constantes de escala, con retornos decrecientes en los factores de la porción, así de igual forma que se cumplieran las condiciones de INADA, ¿ok? Pero esto solamente se daba para un cierto tipo de funciones, que por ejemplo la función tipo Cobb-Douglas era una función que adaptaba perfectamente a estos requerimientos. En el modelo acá abandonaremos el supuesto de esta función de producción Douglas y vamos a utilizar una función de producción lineal. Como vemos acá, suponemos que la función de producción es lineal en el stock de capital. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos viendo aquí la función de producción, aquí de estado, no tiene trabajo. Esto, fuera de parecer descabellado, no lo es tanto. Si es verdad que se requiere trabajo para un proceso productivo, también es cierto que muchos economistas han dado a esta una interpretación que me parece lógica. Estamos acostumbrados a entender por capital solamente el capital físico y no cosas como el capital humano. En este modelo, que creo que no está del todo bien, pero es interesante pensarlo, que el capital humano forma parte del capital físico como un solo capital. Entonces, en acá que está aquí, ya viene englobado lo que es el capital humano. Es decir, entendemos el capital en una concepción más amplia. Y si tenemos capital humano, el modelo omite, omite trabajo. Bueno, como ya había mencionado, dentro de las principales propiedades de la función de producción acá, o tecnología acá,
es que viola un supuesto de innada. Recordaremos que una condición de innada es que el producto marginal del capital debe de tender a cero cuando el capital tiende a infinito. Sin embargo, aquí no sucede esto. A medida que el capital tiende a infinito, el producto marginal del capital tiende a una constante positiva, que es igual al stock tecnológico. ¿Ok? Este pequeño cambio, este incumplimiento en una condición de innada, va a ser, a mi juicio, el principal problema, no problema, sino la principal peculiaridad dentro de este modelo. Bueno, ¿cuáles son sus características? Este modelo es para una economía cerrada y sin gobierno. Es un modelo en su forma más básica. Por lo que obviamente el ahorro bruto debe ser igual a la inversión bruta. ¿Ok? Recordaremos en sus clases de macroeconomía, cuando estudiamos cosas como la IS o la LM, decíamos que en una economía había un equilibrio macroeconómico interno cuando el gasto gubernamental más la inversión era igual al ahorro más los impuestos, ¿no? Y bueno, eso también implicaba que la inversión debería de ser igual al ahorro si todos los activos prestados a un banco fueran utilizados para inversión. Bueno, este modelo tiene ciertos supuestos de corte de equilibrio general, así que supone eso, supone que el ahorro bruto debe ser igual a la inversión bruta. A su vez, la inversión bruta debe ser igual a un aumento en el stock de capital más su depreciación. Es decir, vamos a utilizar parte de la hipótesis que desarrolla Solow y que utiliza casi como en el modelo de Ramsey, al poder decir que el incremento en el stock de capital depende de la inversión de capital menos los gastos de su depreciación. ¿Ok? Vamos a demostrar que la economía permanece eternamente en transición, es decir, no existe una transición dinámica, no existe un punto de convergencia, porque crece a un ritmo constante. Este tipo de modelos predice que los países crecen para siempre y las tasas de crecimiento no dependen del nivel de capital. Esa es una de las riquezas del modelo, su capacidad predictiva. Porque, como ya había mencionado, el modelo busca de alguna forma justificar el crecimiento de muchos países que han crecido y que, por alguna forma, su stock de capital inicial, e incluso dentro de su periodo de crecimiento, no fue tan grande, ¿no? Hay economías, por ejemplo, la economía, la economía india, la economía china, y no te alcanza a explicar cómo ha tenido un boom en el crecimiento económico, aproximadamente desde hace 15 o 20 años, y no se ve cuándo pueda parar de crecer estas economías, ¿no? Es decir, de alguna forma existen regiones económicas en las cuales los modelos neoclásicos no aplican para poder predecir, ¿ok? Así que este tipo de modelos de crecimiento endógeno busca esto, explicar el crecimiento a largo plazo. En este modelo nunca ahorro excesivo, porque este permite crecer permanentemente más rápidamente. Es decir, en este modelo el ahorro es fundamental. Además de que a medida que incrementa el ahorro, incrementarían las variables reales, como vamos a ver. O sea, el ahorro, para que el ahorro crezca, es una condición necesaria para que crezcan las variables reales. Pero también creciendo las variables reales crecerá el ahorro. ¿Ok? Así que podríamos decir que el ahorro tiene un sentido un poco neutral. Como veremos, hay otras características que son las que determinan este crecimiento. Por otra parte, el modelo no predice fenómeno de convergencia, como ya habíamos dicho, ya que las economías, por ejemplo, con mayores niveles de ahorro respecto a su producto, tendrán a crecer más, dado que A, que es el stock tecnológico, y S, que es la tasa de ahorro, podrán ser mayores. Si a eso le agregamos que N puede ser más pequeño en las economías ricas, una menor explosión demográfica. El modelo, como vamos a ver, predice que a medida que incrementa el parámetro de la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento del consumo tiende a decrecer. Esto para muchos sucede por un fenómeno bien interesante. En una economía, cuando la población empieza a crecer exponencialmente, es decir, la tasa de crecimiento demográfica de la población empieza a crecer, y la economía misma no tiene la suficiente capacidad para poder absorber ese consumo a través de una oferta agregada que realmente empate la demanda. Cuando no es capaz la economía de poder subsanar este problema, entonces tenemos un problema de que el consumo va a decrecer porque no hay suficientes bienes y servicios para poder satisfacer la demanda. ¿Ok? Si no es suficiente, entonces vamos a tener un exceso de demanda.
dicho exceso de demanda podría llegarnos a provocar problemáticas inflacionarias, ¿ok? Y eso podría llegar a frenar el ritmo de crecimiento. Es decir, de alguna forma el modelo predice cosas que son un poquito más reales y menos descabelladas que en el modelo de Ramsey o en el modelo de Solow. Bueno, vamos a entrar al modelo matemático, que es lo que nos interesa. En el modelo vamos a utilizar prácticamente la misma estructura que utilizamos en el modelo de Ramsey, en el sentido de que vamos a utilizar un modelo de optimización dinámica. Espero que en el modelo de Ramsey quede claro cuáles son las bases o los pasos para poder desarrollar este tipo de modelos. Vamos a omitir algunos pasos dentro del proceso de optimización porque quiero suponer que quedó claro la última vez y que ustedes han tenido en algunos otros cursos un poco de cálculo variacional o clases de ecuaciones diferenciales para poder resolver ese tipo de problemas. Aún así intentaré ser lo más claro posible. Bueno, el modelo, al igual que en el modelo de Ramsey, vamos a partir de que existe un consumidor representativo que tiene una función de utilidad indirecta, ¿ok? La función de utilidad solamente va a depender del consumo y al igual que en el modelo de Ramsey usamos una cierta forma funcional que es análoga a la función CES, que se dice que esta función de utilidad es la adversión relativa al riesgo constante. Es como una función CES, básicamente. Bueno, la ecuación 2 nos va a mostrar la función de utilidad. Igual que en el modelo de Ramsey, estamos hablando de un horizonte infinito de tiempo y vamos también de un agente representativo que es sagado, sujeto a una restricción. Esta restricción, obviamente, puesto que es para una economía cerrada, el único activo que vamos a utilizar va a ser el capital. Por lo tanto, la ecuación 3 nos muestra la ley de acumulación de activos y también por ende va a mostrar la ley de acumulación del capital. Hasta ahora en la ecuación 2 y en la ecuación 3 viene siendo el mismo planteamiento que tenía Ramsey. No hay ningún cambio. FK sigue siendo una función de producción de la forma intensiva. L es el consumo per cápita, N es la tasa de crecimiento poblacional y delta es la tasa de depreciación, K sigue siendo el ratio de capital bajo. Y al igual que en el modelo Ramsey, asumimos que no existe comportamiento de tipo piramidal. Recordaremos que el comportamiento de tipo piramidal ocurría porque, puesto que hablamos de un periodo de tiempo donde se va a consumir en distintos periodos, un individuo podría, para poder pagar su consumo actual, si tuviera una deuda, entonces podría tomar prestado para poder financiar su consumo, ¿ok? Y entonces pedir otro préstamo para financiar el préstamo que sirvió para financiar el consumo. Eso era un comportamiento piramidal y este tipo de cosas se le denominaba condición prohibidora de juegos de Ponzi, ¿ok? Y bueno, aquí asumimos que también existe dicha condición. Si nosotros tomamos la ecuación 2 y la ecuación 3 podemos formar nuestra ecuación de Hamilton y a partir de ahí obtener las condiciones de primer orden y a partir de ahí obtener cómo cambia el consumo en el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Se parece mucho este sistema de ecuaciones al modelo de Ramsey. La gran diferencia es de que, para empezar, la ecuación pudo ser factorizada porque ya no nos aparece implícitamente el factor capital o el factor trabajo, ¿ok? Y en la ecuación de consumo viene la más grande particularidad del modelo, que es que el consumo, la tasa de crecimiento del consumo ya no depende del capital, ¿ok? Ese es el primer detalle. Si no depende del capital, la ecuación 5 es una solución muy sencilla. La ecuación 5 es una ecuación diferencial homogénea de primer orden y de primer grado. Así que lo que vamos a hacer es pues simplemente dar la resolución y nos va a quedar la ecuación 6. La ecuación 6 es la solución de la ecuación diferencial. Y como podemos ver, nos está diciendo que el crecimiento del consumo no solo es exponencial y crece a una tasa 1 sobre teta por A menos delta menos rho, sino que además es independiente del capital. Es decir, nos dice, no me importa cuánto crezca el capital, no me importa cuánto haya de stock de capital, el consumo va a crecer o decrecer de forma independiente del capital. Desde aquí sabemos que no va a haber transición dinámica y va a haber convergencia, de aquí de entrada. ¿Ok? Bueno, podemos decir más que la tasa de crecimiento del consumo en el tiempo es positiva, siempre y cuando, en este caso tecnológico, sea mayor a la tasa de depreciación más la tasa de descuento. Por otra parte, la tasa de crecimiento del capital, que se obtiene de la ecuación 5 y de la ecuación 4,
de esta ecuación